Un segundito. Para comunicarnos con el Señor. Porque si dependiéramos de estos aparatos, realmente estaríamos permanentemente en la incertidumbre de si nos escucha o no nos escucha. Pero tenemos un Dios que nos ha dejado un camino seguro, cierto, para prestarnos atención en nuestras oraciones. En primer lugar, le quería agradecer a Gabriel, a Mario, porque han puesto el marco perfecto para la predicación que quiero compartir con ustedes hoy, y que es en torno al Señor Jesús reaccionando ante los distintos poderes que se opusieron a Él en el momento culminante de su vida. Nosotros estamos viviendo hoy un tiempo en que pensamos que es algo absolutamente nunca visto, que es algo que está superando todas las posibilidades del ser humano, cómo nos cambió la realidad, las crisis económicas que se están viviendo en todo el mundo, no solamente acá en la Argentina, el parate increíble que se ha dado en las distintas naciones. Y saben una cosa, esto no es nada nuevo. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol. En el fondo se vuelven a poner en juego los mismos poderes de siempre. El poder es el elemento fundamental que el hombre está buscando para realizar sus distintas expectativas. Y están los fuertes, están los débiles, están los taimados, están los hedonistas, distintas personas de distintas maneras. En el momento que pueden acceder al poder, es increíble cómo son transformadas. Desde músicos que cuando empiezan a tener éxito, aquellas canciones cristianas, sobre todo por alcanzar mercados, cambian el sentido, cambian la profundidad, hasta la doctrina cambian para poder llegar a más cantidad de personas. Y no solamente ellos. Dicen que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que el hombre siempre ha buscado el poder en gran medida para satisfacerse a sí mismo, porque en el fondo somos egoístas. En el fondo estamos buscando la satisfacción de lo personal, de lo propio. Así que vamos a mirar un poco en los poderes que actuaron sobre el Señor Jesús en el momento de llegar al momento culminante de su vida, el ir a la cruz. Los invito a abrir sus Biblias en Lucas 22, versículos 66 al 71. Acá tenemos al Señor Jesús en la confrontación religiosa. Vamos a leer Lucas 22, 66 al 71, pero hay un pasaje paralelo en Juan 11, 47 al 53. Vamos a Lucas. En Lucas 22, 66 dice: ya era de día y se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y con esta lectura les pido que tengamos un momento de oración para rogarle a Dios que esté acompañando la presentación de esta palabra. Padre, te pido que cada uno de nosotros pueda descubrir precisamente la actitud que debemos tener
ante los poderes que se manejan hoy sobre nosotros, que son exactamente los mismos que en aquel entonces. Señor, ruego que pongas luz para que, como decía Mario, podamos imitarte. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y sobre todo trabaje en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y acá tenemos precisamente el Señor enfrentándose, decía allí, a todos los escribas y los sacerdotes, aquellos hombres que manejaban la religión del pueblo, aquellos hombres que tenían la potestad sobre el templo. Ese templo que el Señor Jesús en 2 ocasiones, al comienzo de su ministerio y al final de su ministerio, se encargó de limpiarlo. Habiendo hecho un azote de cuerdas, los sacó de dentro del templo, porque el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Ese templo increíble que cuando los discípulos entraron, se maravillaron de todo lo que en él había, porque Herodes se había encargado de levantar, él supo entender, Herodes el Grande, ¿no? Él había entendido de que los israelitas necesitaban ese templo y vio ese templo como un elemento también de dominación. Y llegó una alianza puso más de 1000 sacerdotes entrenados para trabajar ahí adentro. Y esos hombres que tendrían que haber tenido una raíz espiritual, eran hombres carnales. El templo cubría 5 hectáreas de este momento. 5 hectáreas. Dentro de esas 5 hectáreas estaba el templo propiamente dicho, pero además en ese lugar había un mercado de venta de palomas, tórtolas, harina, especias. Había un mercado en el cual se vendían los corderos, porque había establos, había corrales. Consideren que para Pascua mayormente se sacrificaban unos 250.000 corderos. ¿Escuchaste? 250.000 corderos se sacrificaban. Y esos corderos no era cualquier cordero, eran corderos kosher, eran corderos que tenían el sello del templo. Esos corderos, en realidad, si vos ibas con tu corderito desde casa, corderito de 1 año, sin defecto, sin mancha, y llegabas al templo, tu cordero no entraba. Tenías que comprar el cordero dentro del templo. Y el cordero dentro del templo, o la vaca, o el toro, o el animal que iban a sacrificar, valía 5 veces más que afuera. Y cuando ibas a pagar y decías, acá tengo la plata, te decían, no, en el templo solo el dinero del templo, solo la moneda del templo. Y sabes una cosa, la moneda del templo estaba sobrevaluada en un 12% sobre la moneda corriente. O sea, era un mercado, era un negocio, era un lugar en que los hombres habían establecido con su corrupción su negocio, su beneficio. Y el pueblo que se quería acercar genuinamente a Dios tenía que hacerlo a través de medios impuros, instrumentos sucios. Ahora vamos a ponerme a fijar hoy en la religión predominante y vas a ver que aún la predominante en nuestro país y en casi todos los países está relacionada con el Estado. Hoy tenemos el Papa argentino y ese Papa argentino en su momento estuvo muy metido también en la política. Ahora no le echemos la culpa solamente a la religión oficial, porque aún en las iglesias más pequeñas, si el encargado de la iglesia, si el pastor o los ancianos se dejan llegar a afectar por la corrupción, esa palabra te suena, ¿no? Estamos hablando de corrupción, creo que es en uno de los países donde la corrupción se ha instalado en la educación, en la religión, en el poder judicial, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Tenemos la corrupción que mina al ser humano. Ahora, generalmente en otros países
La corrupción está en cada individuo y se buscaron medios para controlarla. En nuestro país se la ha entronizado. En nuestro país estamos lamentablemente viendo la realidad de una sociedad en la que el poder está satisfaciendo todos los anhelos del enemigo de Dios. Del enemigo de Dios. Porque más allá de los hombres, tenemos que entender que hay quien registra la inclinación natural de los seres humanos. Y es el mismísimo Satanás. En el caso de el poder religioso, vos decís, bueno, pero en las iglesias locales, pequeñas, igual. Vos no viste que hay lugares donde se tuerce la palabra para poder dar satisfacción a los apetitos de los que están dirigiendo. Así que el primer poder que tenemos que controlar es precisamente el poder de lo religioso. No hablo de aquellos que tienen una relación genuina con Jesucristo. ¿Y cómo se controla? Y vos sabés cómo se controla. El estudio de la palabra de Dios. Pero un estudio que afecte profundamente nuestras mentes, pero que le hagamos llegar al corazón al mismo tiempo. El otro día me asombré que en los países musulmanes se están preparando personas intensamente para memorizar. Largan 200.000 jóvenes por año. Tienen 8 años de escuela primaria y secundaria en la cual se memoriza todo el Corán. El Corán es del tamaño de nuestro Nuevo Testamento. ¿Para qué crees que se lo hacen memorizar? Para que lo salgan a difundir. Y sabes una cosa, muchas veces los cristianos caemos en la trampa del poder religioso por no estudiar la palabra, por no memorizar la palabra, por no hacer de ella el ambiente en el que nos movemos. Te invito, hermano, hermana, a que los devociones. Cuidado con. Hoy tenemos mucha oferta en internet. Hoy a la tarde, 3 de la tarde, hay una conferencia. El lunes, el martes, el miércoles. Pero que no sea de oídas. Que no sea de oídas. Ponete a observar y poné tu Biblia delante de cada orador, de cada expositor. Porque si te dicen algo que tenga un cachito de separación con la palabra de Dios, el Espíritu que mora en vos va a hacer que vos estés alerta. Velad y orad. Ante todo, aún ante lo que tenga un tinte religioso. Porque muchas veces, y vos sabés que han caído grandes en la religión, y sobre todo de nuestra fila o de filas muy parecidas a las nuestras. Hay algo podrido en Dinamarca, dijo Marcelo, un amigo de Hamlet. ¿Y qué es que hay algo podrido? Mira, siempre hay un tufillo que sale cuando la corrupción se instala dentro del ámbito religioso. Ahora, no era el único poder que el Señor enfrentó, afectando el status quo de los maestros. También el poder político se vio afectado por la presencia de Jesús. En Lucas 23, del 1 al 7, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba
en Jerusalén. Acá tenés un personaje puesto por su majestad imperial Augusto, un hombre que estaba puesto para defender los intereses del imperio, tratar de mantener la paz romana. La paz romana era una paz que se establecía evidentemente bajo el poder del acero romano, la espada romana, sus centurias, sus hombres. Y este hombre igualmente usaba la política en primer lugar, y es lo que intentó hacer cuando le llevaron a Jesús. Cuando le llevaron a Jesús, él observa su persona, observa sus declaraciones, no hay culpa, dice, no hay culpa. Y trata de zafar. ¿Por qué trata de zafar? Y porque era un cínico. Era un tipo que quería estar bien con Dios y con el diablo. Pretendía en todo momento realmente zafar. Era un político de raza, ¿sí? Era militar, pero era un político de raza. Estaba puesto allí para defender los intereses. Y la revuelta, la insurrección. Ojo, que cuando Jesús entró y expulsó a todos del templo, expulsó aún a los guardias del templo, que en el patio de Anás lo golpearon a Jesús. Esos mismos guardias se envalentonaron. Qué diferencia de conducta, ¿no? Los sacerdotes que en su momento cerraron la boca, ahora reaccionaron sobre Jesús. ¿Por qué lo hicieron así? Por lo mismo que reaccionaron todos y lo dejaron solo. Porque Jesús les permitió. Jesús dio autoridad a ellos, permitió que fueran los sacerdotes, los escribas, los que juzgaran. Permitió que hablaran. Vos sabés que si Cristo hubiera reaccionado, ni Pilato podría haber hecho nada contra él. Es más, Jesús se lo dice. Vos no tendrías potestad sobre mí. Pero quiero marcar esto. Los poderes políticos no están a favor de la justicia. Los poderes políticos reaccionan en función de las presiones que tienen. ¿No te suena a nuestros poderes ejecutivos? No estoy haciendo política, y lo quiero aclarar. Al menos no estoy haciendo política partidaria, porque de un partido o de otro, cuando quieren avanzar sobre algo y se produce la reacción contraria, ¿sabes una cosa? Si la reacción es importante, dan marcha atrás. Porque en el fondo lo que están es defendiendo su propia quintita. Acá Pilato trató de zafar, no cargar con la culpa, se lo manda a Herodes. Y en el versículo de Lucas 23, 8 al 11, Herodes dice, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Acá Herodes era un personaje vergonzoso. Era un tipo que había heredado el poder de su padre. Era él el que se había quedado con la esposa de su hermano Felipe. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Los que estuvieron estudiando fiel los identifican perfectamente. Él le sacó al bueno la mujer y ya de bueno pasó a tonto el pobre Felipe. Y este tipo es el que hizo cortar la cabeza a Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Por qué? Por la seducción de la hija de su esposo. Así que tengamos en cuenta qué personaje tenemos enfrente, al cual Jesús ni le dirigió la palabra, porque no era digno de que Jesús le respondiera. Evidentemente, la actitud de Jesús frente a él lo molestó, porque él se hizo carne
con sus soldados. Bajó al nivel de ellos para escarnecerlo, para degradarlo, para burlarse de él. Lo vistieron con un manto y se burlaron ferozmente del Señor. Así que se lo devuelve a Herodes. Ni uno ni otro se libraron, y escúchenme bien, está el poder religioso detrás de cada acción. Aquellos que habrían debido ser dóciles a la voz del Padre, del Dios que decían representar, eran los que seguían actuando en las sombras y no tan en las sombras, para que Cristo muriese. Así que estamos ante un personaje vergonzoso, ante un político, un cínico que lo único que pretendía era salvarse. Acuérdense que después, cuando volvieron a llevarle a Jesús, lo volvió a azotar, se burló de la verdad, porque cuando Jesús le dijo, los que yo soy la verdad y los que me siguen precisamente van a estar en ello. ¿Qué es la verdad? Dijo, se burló y se retiró. Y no encontró culpa en Jesús y sin embargo lo mandó a crucificar. Y finalmente, en cuarto lugar, tenemos a Cristo frente a las fuerzas de la represión. Los instrumentos en manos de los cerebros del poder. Son un poder también, pero es un poder subordinado a las decisiones de los jefes. Y estamos hablando de los soldados. En Mateo 27, 27 al 31. Dice en el 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpearon en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Y bueno, pobres tipos, ¿no? Habrán dicho, solo seguíamos órdenes, nos mandaron, estamos bajo obediencia. Pero ¿sabes una cosa? Estas personas, lamentablemente, lo escarnecieron sádica, ferozmente. En realidad no estaba estipulado por Herodes, sino que lo crucificaran. Pero se gozaron en el uso de su poder miserable, ese poder que a veces hace que un padre no pueda llegar a acompañar a su hija en sus últimos momentos y lo sacan de la provincia de Córdoba acompañado por 8 patrulleros para que no viera. ¿Y sabes qué? Eso estaba en posibilidades de los que estaban abajo. Pero muchas veces también los policías, el ejército, la prefectura, aquellos hombres que tienen ese poder inmediato sobre tu cuerpo, no actúan de la manera correcta. Y yo no estoy haciendo un ataque a las Fuerzas Armadas. Estoy haciendo un ataque a aquellos hombres que deshonran a las Fuerzas Armadas haciendo abuso del poder. ¿Se entiende, no? Si hay algo que una vez me acuerdo que subía un policía, Josué era chiquitito, iba mal sentado. En aquella época no decían nada. Él iba sentado adelante conmigo, el policía se sentó atrás. Josué se asomó por el asiento y me dice, papá, ¿él es el que me cuida? Y yo le dije, sí, hijo, por supuesto. Y el policía, que se llamaba Cachito en aquel momento, dice, ¿usted le enseña eso a su hijo? Por supuesto, yo no estoy para despreciar a todos aquellos que pudiendo hacer el bien, deben hacer el bien. Y hay un concepto ideal del Estado, hay un concepto ideal. Lamentablemente, y vos lo sabés, y yo lo sé, la corrupción se mete en las personas. Y la corrupción tiene ese gustito especial del abuso del poder, de creer que podés, lo hacés. Y sabés una cosa, eso es lo que está actuando hoy. Pero vamos una más,
el quinto, y ya con este llegamos a los últimos enemigos. Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Ellos estaban buscando una justificación para matarle. Y no lo mataban de otra manera porque temían al pueblo. Y también Mateo 27, 24 y 25 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabes una cosa? Podemos decir, no, pero ahí metieron a una parte del pueblo que estaba... Perdóname, una semana antes de este momento, Jesús entró de manera triunfal en el pueblo. Asombró a todos, fue recibido como el Rey de Reyes. Era, en cierta forma, el Mesías esperado. Miles se agolpaban para escucharlo hablar. ¿Qué iban por los panes? ¿Iban por los peces? ¿Iban por los milagros? Que los hizo delante de una multitud que no podía él escapar de ella. Cruzaba en la noche al otro lado del lago y allá aparecían todos, como por arte de magia. Ese pueblo multitudinario, ese pueblo increíble, ¿dónde estaba? La masa es cobarde, la masa es cobarde. A veces escuchás algunos periodistas en la radio que están atacando al poder de turno y la gente lo llama y le dice, no aflojes, no representás, no te calles. Y el otro día escuché a un periodista, el día que me vengan a meter preso, ninguno de ustedes va a estar en la puerta de esta radio. ¿Por qué? Porque la turba va a donde el viento sopla. ¿Se entiende? La masa es cobarde. La masa no actúa con raciocinio. Y mira, el Señor Jesús se enfrentó al abandono de la masa e incluso de los discípulos, porque no había nadie con él en torno a la cruz. Aún Pedro lo negó 3 veces. El que estaba, el único, Juan y las mujeres a los pies de la cruz. Y el resto no estaba. Ahora quiero que nosotros, como decía Gabriel, pongamos la mirada en el Cordero sin mancha. Pongamos la mirada en Jesús. Y el Señor Jesucristo vino precisamente para dejarnos un modelo a calcar, a copiar, a seguir sus pisadas de cerca. La única forma de encontrarlas es acá, en la palabra. Y esas pisadas de cerca, más que como un paseo, es como andar por un campo minado. No podés ir alejado, porque si perdés el lugar donde él puso el pie, o el que va delante tuyo puso el pie, posiblemente lo pongas en una mina. Y la vida nuestra, estamos en un tiempo en el que la iglesia está siendo hackeada. No la religión. Al Estado de la religión no le importa. A Pilato no le importaban los sacerdotes. Le servían, los usaba. No le importaban los sacerdotes a Herodes. Y los sacerdotes tampoco les importaba lo que Dios decía. Pero a vos y a mí, yo sé que nos importa lo que Dios quiere. Por eso tenemos que tomar el modelo del Señor Jesús para ponernos en medio de esta sociedad que está absolutamente corrompida. Porque está corrompida desde la cabeza hasta los pies. ¿No te hace acordar a los profetas? Es todo hinchazón y podrida llaga. Hoy estamos en una Argentina que si Dios va a descargar su juicio, va a empezar por nuestro lamentable y hermoso país. Porque es hermoso el lugar que el Dios nos ha dado, pero es vergonzoso lo que los hombres han hecho de este lugar. Un paraíso corrupto, un paraíso en el cual nosotros
No nos podemos dejar engañar por la imagen que tenemos. Los romanos, los asirios, los caldeos, los egipcios, los medos, los partas, los mongoles, los chinos, eran honestos. En su época llegaban con sus espadas, con sus escudos, con sus hordas, y te imponían el terror, te imponían el miedo, y te convertían en un esclavo. Vos sabés que el ser humano no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los métodos. Y aún las democracias demandan, y aún hoy las tiranías de hoy demandan una cobertura, una fachada. No nos dejemos engañar. Estamos en un tiempo del fin. Estamos acercándonos a ese momento en el que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Pero no nos dejemos presionar ni por los sistemas religiosos, que en un momento siempre hemos estado perseguidos por ellos, pero no nos dejemos engañar tampoco por los que tengan una fachada de cristianismo verdadero. Tengamos una actitud de ponernos delante del Señor y tomar las decisiones delante de su imagen, delante de su modelo, delante de Cristo, y no dejándonos seducir por nadie. El Señor dijo, perdón, pero hoy ando muy mal de la garganta. Juan 10, 17 y 18. No que estamos lejos, ¿no? Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento, recibí de mi Padre. El Señor Jesús está diciendo que Él tenía su vida y la podía poner y la puso. Vos fíjate que no efectuó. El que creó el universo se sujetó a las bestias, a los sádicos que en ese momento usaban esos poderes chiquititos y miserables de una región pequeña del planeta Tierra. Hoy nosotros también estamos bajo poder. El Señor nos dijo que obedezcamos a las autoridades. Pero ¿vos te acordás en el libro de los Hechos? El Señor le habla a Pablo y dice en el capítulo 26, perdón, no les dije, versículo 17, 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. El Señor lo había librado de los peligros de su pueblo y de los gentiles. Y lo está enviando precisamente a trabajar entre ellos. El Señor le dijo, yo te voy a cuidar. Poné tu vida en mis manos y yo voy a administrar tu vida. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que también, en un momento de nuestra vida, porque el Señor nos ha pedido que confiemos, que nos pongamos en sus manos, que lo imitemos. Yo no tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Él sí. El lugar más seguro para mi existencia está en las manos del Señor. No podemos estar dependiendo de los poderes de turno. Hay un poder universal que te ama, que murió por vos, que te dio vida eterna y está pidiendo que tu vida actual la pongas en sus manos. Porque Él tiene el poder de guiarte al momento de tener que entregarla, si es necesario. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces vivimos condicionándonos por la seguridad, por el temor. Y en este tiempo es tiempo de despertar de la rorró que nos está cantando la cultura en la que vivimos. Mira, el Señor lo liberó a Pablo y le dijo, hay 3 propósitos: para que abra sus ojos, los gentiles, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz
y de la potestad de Satanás a Dios. Y finalmente, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito que vos y yo tenemos en este momento para vivir nuestra vida cristiana. Y lo tenemos que hacer no quedándonos quietos. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía, hermanos, tratemos de no perder la oportunidad de encontrarnos. Barbijo, distanciamiento, pero nos necesitamos. Necesitamos cultivar la comunión entre nosotros. ¿Saben qué nos están haciendo? Nos están poniendo cómodos. Ya a la iglesia la gente no viene. Ya a la iglesia la gente no viene. Lamentablemente, acá tenemos la oportunidad. En San Martín, yo no conozco Villa, pero tenemos la oportunidad de plantarnos ante este momento y hasta la libertad nos han dado de que de a 10 personas podemos estar juntos. Yo me propuse cada día de la semana, al menos el lunes, porque me dedico a algunas otras cosas que los pastores hacen los lunes. ¿Sabes una cosa? Los martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo tenemos la oportunidad de reunirnos de a 10. Y ¿sabes? Yo veo que hay un temor instalado, un miedo o una comodidad. Mira, Benjamin Franklin lo puso de esta manera. Dijo, aquellos que entregan su libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni la seguridad ni la libertad. Tenemos que entender, hermanos, que estamos ante un tiempo de dominación. Aunque te parezca mentira. Escúchame, yo mismo no me puse paranoico todavía. Estoy cuidándome de compartir las cosas que está diciendo Chinda Brandolino u otra señora que hablan de que la vacuna viene con microbots que nos van a matar. La verdad, no lo sé, lo voy a investigar. Pero también lo que no podemos dejar de lado, aprovechando las libertades que tengamos, no podemos dejar de lado el uso de nuestra libertad. Y no solamente para ir a trabajar, ¿sí? Es nuestra libertad para servir al Señor, para aprovechar cada huequito que tengamos para llegar a otro, traer una persona a la iglesia. ¿Estás contactándote con gente, aunque sea por redes? Y sin embargo es interesante que te encuentres, aunque tengas 2 metros de distancia, aunque tengas un barbijo cuando estás hablando con ellos, le podés predicar el Evangelio. Porque nosotros no podemos perder la libertad con la que hemos sido hechos libres. Tenemos que aprender a ejercer el criterio, la cordura, y no ir en contra del gobierno, a menos que sea flagrantemente en contra de nuestros derechos esenciales, el derecho a la libertad. Mira, creo que ustedes se acuerdan, no lo vamos a leer, en Hechos 5, 27 al 29, a Pedro y a Juan los azotaron por estar predicando el Evangelio. Y les dijeron que nunca más lo predicaran. ¿Y cómo salieron de delante del concilio? Salieron con la firme determinación de obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Y por supuesto que no los estoy llamando a la insurrección, pero les estoy llamando a hacer un uso racional de la libertad y no quedarnos dormidos, porque Dios nos ha puesto para que estemos activos, para que nos movamos, para que imitemos a Jesús. ¿Vos lo viste a Jesús sujeto? Hay algo que me preocupa muchas veces, es que entendemos que la humildad nos convierte en seres haciendo mutismo total, en seres heridos. No es ese el concepto. El concepto es hacernos visibles. El concepto es plantarnos ante el mundo, ante el poder político, ante el poder religioso, ante el poder de los hedonistas que buscan sus placeres nada más, ante el poder de las fuerzas públicas, ante el poder que nos quiera. Hoy sabés que en China, en África, están matando a nuestros hermanos
porque están prohibiéndoles ejercer el derecho a adorar a Dios, a comunicarse. Hay cristianos que bajo pena de muerte están encapuchados, los llevan a lugares de encuentro. ¿Saben una cosa? Tenemos que empezar a poner lo que corresponde. Y es, sobre todo, no quedarnos dormidos. Dios pide que brillemos en medio de la oscuridad. Dios pide que estemos mostrando a Cristo. Miren, y voy a terminar con este pasaje, al menos de parte de la Biblia. Dice en 2 Timoteo, capítulos 3 y 4, pero vamos a leer el versículo 1 del... Perdón, me lo perdí el pasaje. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo. Le dice en el 4.1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dice en el versículo 8, por lo demás, perdón, en el 6 y 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes? Quiero hacerte un llamado. El llamado a darte cuenta que no podemos descansar, que no podemos tomar a la ligera la responsabilidad que tenemos de predicar la palabra en todo tiempo. Y no es para adentro, no es a través del Zoom, no es a través de YouTube. Es a las personas que están alrededor nuestro. Hoy tenemos nosotros una libertad relativa y doy gracias a Dios por ello. Usémosla, respondamos al llamado de Cristo, movámonos, traigamos gente, acerquémonos a ellos con el distanciamiento que corresponda, pero hablemos del Señor. Si descansamos, no le vamos a poder decir, Señor, obedecía órdenes. Porque la orden superior es la de Cristo para que en ningún momento, y menos en el que estamos viviendo, vos sabés que hoy estamos viviendo una fábula, estamos yendo hacia una tiranía constitucional inclusive. Vamos a perder libertades. Tenemos que aprender a plantarnos como hombres, como mujeres de Cristo, con la frente en alto, no orgullosos. Con la frente, yo no lo veo a Jesús en ningún momento. El único momento que inclinó la frente fue cuando entregó el Espíritu por vos y por mí. Pero en todo momento Cristo fue aquel que mantuvo su dignidad de hombre y de Dios ante los poderes de turno. Y no se, si bien es cierto que aceptó, no se subyugó a la tiranía de esos poderes que estaban al servicio de Satanás. Vos sabés que tenemos que respetar las autoridades, pero tenemos una autoridad superior que nos manda a ser sobrios. La palabra sobrio quiere decir equilibrado. Y equilibrado quiere decir que sepas aprovechar cada rincón, cada instante, y no solamente nos quedemos con la comodidad del internet en casa, porque eso es lo que nos están imponiendo. Eso es lo que nos están mandando a hacer. Salgamos a visitar a algún hermano. Guardemos las distancias. No te estoy convocando a que lleves el contacto. Te estoy convocando a que no perdamos la comunión. Pueblo de Dios, necesitamos actuar como hijos de Dios. Me han criticado muchas veces ya, y sobre todo los más cercanos,
que soy larguero. Acá me quedo, acá me planto. Pero ¿sabes una cosa? Tenés un modelo en Jesucristo a seguir. No te fijes en Pedro, no te fijes en Pablo, salvo en lo mejor de ellos. Fíjate en Jesús, que no tiene partes malas. Permítame una oración. Señor, gracias porque nos has dado tu Espíritu, porque a través de él tenemos el poder para honrarte, para pelear la buena batalla, para acabar la carrera con éxito, para guardar la fe, para ser hombres y mujeres que no se dan por vencidos, que en todo momento están buscando la oportunidad de predicar el Evangelio. El mandato superior, aún sobre nuestras necesidades personales, porque de esas te encargas tú, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos ponemos en tus manos para que tú administres nuestra vida actual, que la tengamos que entregar en el servicio o que la tengamos que entregar para morir y encontrarnos contigo. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Te lo ruego, que tu Santo Espíritu esté actuando en cada uno de mis hermanos, que nos esté llevando a la conciencia, a la cordura, al equilibrio, a la sobriedad, a la madurez espiritual, para que nos demos cuenta que falta muy poco para que nos encontremos cara a cara con aquel que lo dio todo por nosotros, tu Hijo. Señor, nos ponemos en tus manos, rogando que la iglesia tuya no quede atada y que seamos libres con la libertad que tu Hijo nos dio. No solo del pecado, sino del poder del pecado, aún sobre este mundo. Guíanos, porque, Señor, no somos esclavos de nadie. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Gracias.